solo dominicanos y dominicanos de buena y mala voluntad. Vamos a pasar ahora la segunda parte de el documental sobre la Revolución de Abril, un acontecimiento que cambió el curso de la vida democrática en la República Dominicana. Sin más preámbulos, lo dejamos con la segunda parte del documental sobre la Revolución de Abril, que ayer cumplió 53 años. Y la voz de la zona de seguridad. Instalaron en costas dominicanas el barco USA Perry DD-844 para interferir y sabotear las transmisiones de Radio Santo Domingo mientras estuvo bajo control constitucionalista. Además, transmitían desde el avión US Navy Blood Eagle One y desde 2 aeronaves C-47. La función del batallón fue mentir, desinformar y encubrir los verdaderos objetivos de la invasión, diciendo que la ocupación norteamericana era pacífica, benévola, humanitaria y sin apoyar a ninguno de los dos bandos. Este batallón nutría de mentiras al Servicio de Información de los Estados Unidos en Santo Domingo, que lo difundiría entre la población y la prensa extranjera. Los operativos de acción cívica fueron usados para realizar operaciones encubiertas. El general Robert York había reportado que las operaciones clandestinas habían incluido el rapto de desertores y el secuestro de personas relacionadas con prominentes figuras políticas para ofrecerles dinero e inducir a personas controversiales a salir del país. Se inició la operación CAS, destinada al asesinato de Camaño, como lo revelan los documentos publicados bajo el nombre de Sensitive y Extra Sensitive de Texas Collation, Baylor University, que reproducen los memorandos de conversación telefónica, donde Mr. Mann y McNamara por un lado, y Mr. Mann y Mr. Bundy por el otro, tratan con sumo interés el tema de la operación CAS y las insistentes esperas de resultados que el presidente Johnson tenía sobre la realización de estas operaciones clandestinas en contra de la vida de Caamaño, a quien no lograron acercar a la zona de seguridad donde atentarían contra él. En este volante lanzado en Santo Domingo con un mensaje del presidente Johnson, habla del derecho de los pueblos a escoger su trayectoria. El pueblo dominicano escogió reponer un gobierno electo libremente, pero esta trayectoria legítima y democrática fue torcida por la intervención de 42,000 marines, provocando la muerte de miles de dominicanos, destrucción y la pérdida de su democracia. El gobierno de Reconstrucción Nacional planificaba una gran operación militar. Movimientos de tropas y pertrechos cargados en helicópteros y camiones se situaban en intendencia del Ejército Nacional y Transportación. Los norteamericanos se instalan y apuntan hacia la zona constitucionalista, cañones y morteros de grueso calibre desde el Hotel Embajador y sectores bajo su control militar. Caamaño acordó conversar con Inver, pero si Wessing y su grupo renunciaban. En un ardid de Inver y Martin, Wessing y su grupo renuncian. Inver cita una reunión al grupo de Wessing en un barco norteamericano en Jaina. Asisten los generales Belisario Peguero, Salvador Montaz Guerrero, Atila Luna y Julio Rip Santamaría, entre otros. Estando allí los apresan y los sacan del país en un barco. Con esta vil patada que Inver y Martin les dieron a sus fieles e incondicionales aliados, ¿cuál habría sido el destino del presidente Molina Ureña y del mando constitucionalista cuando fueron presionados por los norteamericanos para que se reunieran con sus adversarios de San Isidro en un barco situado en Jaina? Bennett buscaba convertir el gobierno de Inver en algo con lo que podrían negociar Estados Unidos, la OEA y Camaño, pero Wessing reconsidera su renuncia. Inver lo quería para los ataques contra los constitucionalistas en la zona norte. El mando constitucionalista rechaza una reunión con los negociadores por la Operación Limpieza, un genocidio que en medio de una tregua producían las fuerzas invasoras junto con las de Inver contra los constitucionalistas y civiles en la zona norte. El ministro Yotin Curi envió un telegrama al Consejo de Seguridad de la ONU denunciando la destrucción y masacre que se realizaba en la capital de la República Dominicana con el contubernio de las tropas invasoras y de la OEA. Llevar la problemática dominicana de la OEA a la ONU abre mejor defensa al gobierno de Camaño.
La OEA era manejada a su antojo por los Estados Unidos. José Antonio Mora, representante de la OEA, le ofreció a Camaño una gruesa suma de dinero para que renunciara y se fuera del país. Camaño le respondió: «Váyase de aquí, viejo sinvergüenza, antes de que le dé una tabaná». El Departamento de Estado concertaba en secreto con Bosch la fórmula Guzmán de un gobierno provisional encabezado por Antonio Guzmán. Estas conversaciones son aprovechadas para Bosch enviar los detalles de la fórmula al presidente Camaño con el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien llega al país el 14 de mayo en horas de la mañana. La masacre, llamada Operación Limpieza, se ejecutaba con los invasores abasteciendo y reemplazando las tropas de Inver, mientras los constitucionalistas resistían sin posibilidad de ser abastecidos y reforzados desde su comando central. Todo sucedía en medio de una tregua pactada entre las partes. La población, sospechosa de apoyar los constitucionalistas, eran apresados y ubicados en el Estadio Quisqueya, en Sanssouci y en cuarteles militares y policiales del país. Centenares fueron asesinados a cañonazos dentro de sus viviendas. El secretario general de la ONU, UTAN, envía a Santo Domingo a José Antonio Mayobre y al general Indar G. Riquie, consejero militar del secretario general de la ONU. En ese preciso momento, el gobierno constitucionalista, después del genocidio de la Operación Limpieza, había perdido gran parte del territorio bajo su control, quedando confinado a Ciudad Nueva, zona colonial y barrios periféricos. Se pensaba en un golpe de efecto buscar una mayor atención del mundo y mejores posibilidades de reconocimiento diplomático al gobierno constitucionalista, romper el aislamiento. Es así como el dirigente catorcista Juan Miguel Román transmite al coronel Fernández Domínguez la idea de capturar el Palacio Nacional como un símbolo que le daría más prestancia al gobierno constitucionalista, además del golpe de efecto que significaría ante los ojos del mundo. Tener el control del Capitolio sería un símbolo de poder. Desde ese momento, ambos asumieron el proyecto, elaboraron los planes para su pronta ejecución, pasaban todo el tiempo juntos en preparativos. Estaremos trabajando la cosa de marzo. Aquí se lo el otro lado. Subimos por la 30 y subimos al Palacio. La calle, la Avance, con todos los compañeros. Al otro lado. Los Llega a la calle Moisés García. Callejón Manero. Y le cerramos el paso en la esquina. Queridos compañeros, demos un repaso final a los detalles que haremos cada uno de nosotros y sus soldados para alcanzar el objetivo de tomar el palacio. El compañero Juan Miguel Román y yo avanzaremos por la 30 de marzo con parte de la tropa del Comando 14 de junio a realizar el primer movimiento envolvente. La punta de vanguardia, que avanzaremos con el compañero Fernández. Llevaremos todos fusiles de alto calibre, FAL, G3, M14 y AR-15, y sobre todo llevar granadas de mano. Comandante Montes. La columna de hombres ranas haremos un movimiento diagonal este-oeste para pegarle fuerte al enemigo en el centro y disgregar su concentración de fuego. Compañero André de la Rivière. Monsieur Commandant, con mortero ligero, nuestro grupo avanzará a la calle Moisés García desde el callejón Inver para atacar y neutralizar el flanco derecho de la defensa del Palacio Nacional. Profesor Capozzi. Comandante Fernandi, l'attacco nostro sarà il frontale. Previo all'avanci è un gruppo con intenso fuego de fucilería e ráfaga de arma automática distraen a los defensores e cubren los primeros movimientos. Due compañeros especializados avanzan a volare la porta centrale del palacio e otros 5 compañeros también con explosivos atacan la verja del palacio en 2 puntos adicionales para iniciar enseguida la penetración frontale. ¿Y los americanos van a estar allá? Compañero,
Los superamericanos tienen una cabeza, un cuerpo, 2 brazos y 2 piernas, y le entran la bala como a todo el mundo. Compañero Euclides Morillo. La retaguardia de Soance, comandante, la constituyen 2 columnas. El ala izquierda la comanda el compañero Amaury Germán Aristi, y el ala derecha de la retaguardia el grupo bajo mi mando, comandante. Compañero veterano Luis, garantíceme los explosivos. Compañero Amaury Germán Aristi. Délo por hecho, comandante. Por la libertad definitiva del pueblo dominicano. ¡Juramos! El plan de ataque estaba compuesto por 3 columnas de 60 hombres cada una aproximadamente. La primera columna, bajo el mando de Fernández Domínguez y Juan Miguel Román, avanzaría desde el Callejón Imber. Subirían por la 30 de marzo para, antes de la México, girar a la izquierda, penetrar y atacar el ala este de los garajes del Palacio. Desde ahí apoyaría el avance de la segunda columna bajo el mando de Montes Arache, que avanzaría desde el mismo callejón hacia el ala oeste de los garajes del Palacio. Una vez ahí, ambas columnas juntas cubrirían el avance de la tercera columna bajo el mando de Ilio Capocci, que haría el avance hacia la parte frontal del Palacio. Pero apenas se agrupaban en las columnas en el Callejón Imber, fueron avistadas por un helicóptero que transmitió la información y en cuestión de segundos fueron salvajemente atacados con morteros y múltiple fuego cruzado de diversas ametralladoras pesadas, prácticamente antes de avanzar. La columna de Fernández Domínguez y Juan Miguel Román fue partida en 2 en la 30 de marzo y quedó aislada con solo 12 hombres. Saliendo hacia el sur a reagrupar las tropas, cae asesinado por la espalda junto con Juan Miguel Román por soldados norteamericanos. La columna de Montes Arache quedó inmovilizada en el nutrido fuego de ametralladoras y morteros en la calle 30 de marzo, esquina Berto Arbelo. La columna de Capocci produjo su avance frontal posiblemente para quitarle presión a las otras 2 columnas y cambiar el balance del combate. La columna de Capocci es diezmada entrando en los terrenos frontales del Palacio Nacional, expuesta a un mayor poder de fuego enemigo desde los ventanales y techo del Palacio Nacional y de los garajes. En el ataque al Palacio murieron asesinados por la espalda a manos de soldados invasores el ideólogo y fundador del movimiento constitucionalista, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y Juan Miguel Román. También murieron Ilio Capocci, Euclides Morillo, José Jiménez, Ramón Tavares y otros valerosos combatientes de la patria. Otros patriotas valerosos resultaron heridos como Amaury Germán Aristi. Con un arma como esta en manos del asesino, selló con muerte el destino en un cruel acto que apesta. 50 años en la cesta aún ponemos dolores, y sin matarnos amores que un vulgar parejero, sin visa, perro extranjero, quiso marchitar sus flores. La bala entró en la cabeza y no mató a las ideas. Si sus páginas ojea la brumaría su pureza, su patriótica belleza y el jardín de su corazón sembraron la revolución que estalló sin un misterio y en vez de al cementerio lo subió firme al panteón. Ya para el 23 de mayo ocupaban el país 1.170 soldados brasileños, 250 hondureños, 159 nicaragüenses, 183 paraguayos y 42.000 norteamericanos. La fórmula con Antonio Guzmán se había agrietado cuando los norteamericanos asesinaron al coronel Fernández Domínguez. Antonio Guzmán, además, rechazó las condiciones de Estados Unidos de perseguir a los izquierdistas, deportarlos y dejar fuera de los cuarteles a los constitucionalistas, entre otras aberrantes condiciones. Caamaño responde a las constantes violaciones a la tregua con una multitudinaria manifestación el día 6 de junio, asegurando que los padres de la patria nos conducen hacia la victoria o hacia la muerte. El 15 de junio habría una reunión con la comisión ad hoc de la OEA, pero Ellsworth Bunker llamó anunciando que la reunión se posponía indefinidamente. El mando constitucionalista ya sabía que empezarían los bombardeos.
La noche anterior, el mando constitucionalista recibió información de inteligencia del inminente ataque en su contra para ese día 15. El general Bruce Palmer, para ese día 15 de junio, planeó una operación militar para derrotar y ocupar la zona constitucionalista en un máximo de 6 horas. Atacaron severamente y se combatió 36 horas y los norteamericanos no pudieron doblegar al gobierno constitucionalista con su fiera y patriótica resistencia. Provocaron 67 muertos, solo 11 eran combatientes y 167 heridos. Los daños los sufrieron los civiles en sus viviendas. Dispararon cerca de 2.000 obuses de grueso calibre contra la ciudad primada de América. Vraiment, les grands défenseurs du monde libre, il y a de quoi vraiment vous dégoûter à jamais ces gens-là. Comment est-ce que vous croyez que les événements vont tourner? Nous sommes décidés à tout, parce que vraiment, de toute façon, pour une question de principe, moi personnellement, je le fais. Tras el ajusticiamiento de Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer y Ramfis Trujillo maniobran con algunas señales de apertura. Buscaban bajar tensiones y obtener el levantamiento de las sanciones de la OEA. Estados Unidos, con la espina de Cuba encima, prefería los cambios lentamente y bajo su entero control. Balaguer prometió un tránsito hacia la democracia, pero la presencia de la familia Trujillo, dominando el escenario del poder, le restaba credibilidad. Ramfis Trujillo se proclama demócrata y anticomunista. Garantiza elecciones libres en mayo de 1962. Balaguer, alentando esas elecciones, llama al regreso de los exiliados con amnistía total y pide a la oposición democrática hacer vida institucional. En julio, regresan al país Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo, una avanzada del PRD. Surgen la Federación de Estudiantes Dominicanos, Unión Cívica Nacional y el 14 de junio con Manolo Tavares como su presidente. El 14 de junio de izquierda, el PRD de centro y Unión Cívica Nacional de derecha, al ser antitrujillistas, eran fuerza mayoritaria, garantizaban una previsible transición hacia la democracia. El odio de la población contra el régimen producía protestas y represión. Con su plan de fachada democrática, Balaguer solicita a estas organizaciones unirse al Partido Dominicano en un gobierno de unidad. La palabra democracia era lo nuevo y se ponía de moda. La oposición exigía la salida de los Trujillo. La salida de Héctor y José Arizmendi Trujillo era bien vista por Balaguer. A Ramfis lo creía indispensable para la unidad de las Fuerzas Armadas. Ramfis se opuso y de paso a Estados Unidos, que era partidario de la salida de los Trujillo. En octubre de 1961 salen del país Héctor y José Arizmendi Trujillo. En noviembre 14 Ramfis renuncia, hace regresar a sus tíos y tratan de derrocar a Balaguer, pero fracasan. El 18 de noviembre Ramfis ejecuta a 6 de los sobrevivientes del ajusticiamiento de su padre y parte hacia París. El 19, con presiones militares norteamericanas, Héctor y José Arizmendi Trujillo salen definitivamente del país. Sin los Trujillo, las negociaciones para un gobierno de coalición se rompen y se exige la salida de Balaguer. La Unión Cívica y el 14 de junio la ponen como condición para arribar a un acuerdo de unidad nacional y el 27 de noviembre promueven una huelga que se extiende a todo el país. El PRD no la apoya. La huelga es enfrentada por Pedro Rodríguez Echavarría, nuevo líder militar del régimen.
después de haber jugado un papel clave en frustrar los planes nefastos de los Trujillo entre el 14 y el 19 de noviembre de 1961. Era la contraparte del nuevo dueto Balaguer-Echavarría. La huelga cesa y Estados Unidos, con Balaguer y la Unión Cívica, logran formar un Consejo de Estado de 7 miembros presidido por Balaguer. Los demás, Rafael F. Bonelli, Nicolás Pichardo, Eduardo Rid Barrera, Eliseo Pérez Sánchez, Antonio Inver Barrera y Luisa Mía Matió, todos prominentes trujillistas. El 4 de enero, la OEA levanta las sanciones, requisito de Balaguer para retirarse del poder. La Unión Cívica se lo exige, además de incluir a Rodríguez Echavarría. Otra crisis explota y las protestas no se hacen esperar. Balaguer renuncia del Consejo de Estado y Rodríguez Echavarría arresta a Bonelli, a Nicolás Pichardo y forma una junta cívico-militar con Humberto Bogar, a Mía Matió e Inver Barrera. Balaguer es quien les toma el juramento. Una huelga iniciada el 17 de enero paraliza el país. Inver Barrera y Amía Matió se asilan en la embajada norteamericana. Rodríguez Echavarría es arrestado por el mayor Fernández Domínguez y Balaguer se asila en la Nunciatura Apostólica. Bonelli sustituye a Balaguer en el Consejo de Estado. Inver y Amiama vuelven al Consejo y se incluye al 7º miembro, un cívico, Donald Reed Cabral. Las elecciones previstas para el 20 de diciembre estaban polarizadas entre el PRD y la Unión Cívica. Viriato Afiallo, de prestigio, era el candidato de los cívicos. Los cívicos, miembros del Consejo de Estado y con su pésimo gobierno, eran vistos por el pueblo como el partido de los ricos responsables de su desgracia. Juan Bosch era el candidato del PRD, líder de prestigio internacional. El PRD creó estructuras en las zonas rurales que lo acercaron al campesinado. Bosch, con discurso llano hábilmente, explotó la injusticia de las diferencias sociales entre el pobre y el rico, llamando hijos de machepa al pobre y tutumpotes a los ricos. Prometió reformar la Constitución y una verdadera reforma agraria, lo que le aseguró la victoria. Ganó las elecciones abrumadoramente. En su toma de posesión, Juan Bosch dejó claro su pensamiento liberal. Anunció reformar la Carta Magna y modernizar al país. Promovió la honestidad en los servidores públicos y aseguró que la democracia no perecería en sus manos. En marzo, Bosch sometió la reforma constitucional que fue aprobada en abril, consagró el derecho al trabajo, a la vida, a la vivienda, a la educación, prohibió los latifundios, la propiedad de tierras a los extranjeros, el derecho a la expropiación por interés social, la libertad de expresión, el derecho a la huelga y a sindicalizarse. Impuso el derecho de los obreros a participar de los beneficios de las empresas donde trabajaban e inició una reforma agraria. Bosch tomó medidas económicas, reguló el gasto público y equilibró la balanza de pagos, creó el control de precios en favor de los artículos de primera necesidad, pago de impuesto por adelantado de parte del empresariado, confiscó los bienes del Estado en manos de los Trujillo, bajó los sueldos a los funcionarios y al presidente, restringió los gastos en las instituciones con presupuesto elevado, creó la obligación a los exportadores de entregar al Banco Central el 100% de las divisas obtenidas en sus operaciones. El 25 de abril, la Conferencia del Episcopado le propina su primer ataque. El 27 de abril, militares haitianos penetran a la sede diplomática dominicana en Haití. Bosch movilizó las Fuerzas Armadas en la frontera bajo el mando del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien concibió la operación militar para liberar la embajada dominicana en Haití con el nombre Operación Mangú. En junio, el coronel Fernández Domínguez se entera de un golpe de Estado contra el gobierno, organiza y contacta militares para impedirlo. La dirigencia del 14 de junio decide enfrentar un eventual golpe de Estado contra Juan Bosch. En julio, el coronel Fernández Domínguez descubre una trama para matar a Bosch en una misa. Él y el capitán Héctor Lachapelle Díaz
se colocaron detrás del general Wessing para eliminarlo si éste actuaba. Ubicó un contingente disperso en la multitud y francotiradores en los edificios para eliminar la cúpula militar golpista. Se producen huelgas y la conspiración es un secreto a voces. La derecha acusa de comunista al gobierno de Bosch. La Iglesia Católica participa. Una exigencia del alto mando militar a Bosch de perseguir y encarcelar a los comunistas es rechazada por este. Bosch propone apartar al coronel Wessing. La jerarquía militar lo rechaza y quedó condenado el gobierno de Juan Bosch. El 24 de septiembre de